debemos de olvidar, después de la independencia el país se divide en dos, con dos grandes posiciones, la de los liberales y la de los conservadores. Y la de los conservadores representados en Santana, representados en Miramón, representados en Maximiliano, y después, curiosamente lo vamos a ver después, ¿qué sería Porfirio Díaz, que surgió del liberalismo y terminó siendo más conservador que los conservadores, ¿no? Pero toda la primera etapa de 1810, desde que se empieza a perfilar la posibilidad de que México sea independiente, se van a crear dos grandes tendencias, y no solo en México, en toda América Latina. Las dos grandes tendencias en América Latina son conservadores y liberales. Liberales va a representar el modernismo, exactamente lo contrario a los neoliberales hoy, y los liberales van a representar la modernización, van a representar todos los avances que se dan en México. Por eso es que Benito Juárez y los liberales, los reformistas, van a representar lo más avanzado, ¿sí? Son los liberales. Y Maximiliano, Santana, el propio Iturbide van a representar el atraso. Ahí es donde se van a definir también los mineros y las clases sociales de nuestro país, y la burguesía, a pesar de tener la oportunidad histórica de convertirse en el motor de desarrollo de nuestro país, prefiere vivir a la sombra de las otras fuerzas. Este es verdaderamente algo penoso de nuestra burguesía, pero tenemos que decirlo, ¿no? Nunca fue una burguesía con iniciativa propia. Hoy mismo lo estamos viendo, todas las reformas que están proponiendo son viles repeticiones que nos vienen de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Aquí no hay capacidad de idear propias ideologías, de idear propias reformas, de idear propias alternativas. Nos hemos convertido en un país de copistas, de copiadores de la peor ralea, y esto lo representa muy bien nuestra actual burguesía y nuestros gobiernos que están viviendo. En el tiempo pasado, perdón, sí, Lourdes. No, nada más acotando que respecto a lo que dices y para reforzarlo, se dieron muchas concesiones para la explotación de minas, de maquinaria inglesa, de textiles, y después en los años de 1880 y tantos, 90, que entró el ferrocarril, de explotar el ferrocarril a mexicanos, burgueses, y las vendieron a los ingleses. Eso demuestra lo que estás diciendo, que realmente al mexicano, o a la mayoría de los mexicanos, nos ha faltado tener una mentalidad emprendedora y una mentalidad de riesgo de la inversión, porque todo mundo huyó con sus capitales, cuestión que está ocurriendo actualmente. Claro, esto es así. Ahora, yo nomás con una pequeña acotación, no es un defecto de los mexicanos, es un defecto de las clases dominantes. No todos los mexicanos somos dueños del capital, ojalá fuera de otra manera, pero como la realidad nos enseña, han sido los que han tenido los grandes recursos, las grandes riquezas nacionales, quienes las han desaprovechado. Esto es verdaderamente penoso. Por eso es que a nosotros nos parece verdaderamente admirable cuando se logran el primer rescate de nuestras grandes riquezas, es con Lázaro Cárdenas. El gobierno de 1934, aunque nos adelantemos un poco, después regresaremos, porque ahí hay grandes episodios de la clase obrera, entre otras la huelga del ESME de 1936, la huelga de los ferrocarrileros, la huelga de la vidriera de Monterrey, la huelga de los mineros, en fin, una gran cantidad de huelgas, una huelga general de nuestro país, que hay que estar en su momento con ellas. Pero nada más adelantando un poco, el cardenismo es la expropiación de nuestras grandes propiedades y riquezas nacionales en manos de los mexicanos. Entonces ahí se demuestra cómo con gobiernos consecuentes se puede empujar al desarrollo del país. Con gobiernos inconsecuentes lo único que hacemos es retroceder. Yo quisiéramos un pequeño descanso para nuestros radioescuchas y televidentes, recomendando lo siguiente. Lo habíamos comentado, que se puedan recorrer 3 museos muy importantes en la Ciudad de México. Ojalá en provincia hubiera también esta alternativa. Miren, en el Museo de Antropología hay que recorrer las culturas prehispánicas para ver con qué enorme respeto y culto se veía el trabajo. En las figuras de caña de la cultura maya, en todas las salas mayas, podemos ver cómo se representaba a los trabajadores
A las mujeres que trabajaban en la industria textil se les ataviaba como una verdadera belleza porque el trabajo era bien apreciado, era un trabajo que se reconocía al que lo ejercía. Lo mismo el trabajo de quienes laboraban en la tierra, y la representación del trabajo en nuestra cultura prehispánica tenemos también que reivindicarlo. El segundo museo que quisiéramos recomendarles a nuestros amigos es el de Carlos Monsiváis en Estanquillo, porque están representados 200 años de las causas de la lucha del pueblo mexicano desde la independencia hasta nuestros días, con la mejor ilustración que podamos tener, tanto de fotografías, grabados, y un trabajo excelente que heredó al pueblo de México Carlos Monsiváis, que se dedicó toda su vida a coleccionar y finalmente supo ser alguien muy consecuente y no se lo quedó ni se lo dejó a su familia, sino que se le heredó al pueblo mexicano. El Museo del Estanquillo, como todos saben, está ahí en la calle de Madero, esquina con Isabel la Católica. Y el tercero lo desconozco, pero es lo que nos está proponiendo como lectura Felipe Calderón. Estamos trabados, hay que hacer una pausa. Hacemos una pausa. Las luchas laborales del Bicentenario. Y escuchar, que no estamos muy habituados a ver la cámara, y entonces estamos pajareando por acá, pero aquí estamos. También nos pueden escuchar y ver a través de www.revistalux.org.mx, y está Gaby Barragán, hija de Javier Barragán, ahí en los controles, y por http://fraternidaddejubilados.la.blogspot.mx. Pueden contactarse con nosotros a través de Twitter, @rudosdelesme, Twitter, @radioamlo, y también por un teléfono fijo que es 55352731. El licenciado Luna les va a hacer un comentario sobre unas revistas que está regalando. Bueno, estas revistas las donó el Centro Nacional de Promoción Social, CENPROS, y es una revista excepcional que creo que en cualquier biblioteca debe estar ahí como una referencia, que es Las 100 luchas en el siglo XX. Y este material fue coordinado por Óscar Alzaga, y ahí intervinieron más de 50 gentes aproximadamente de diferentes tendencias, pero todos comprometidos con que se dé a conocer la verdadera historia de lo que en este país se niegan a reconocer, que es con el trabajo cómo se transforman las cosas. Bueno, pues nada más para que nos demos una idea de cuál era la diferencia del desarrollo industrial en Inglaterra respecto a México. Nada más en la industria textil de 1833 a 1834, que son los orígenes del capitalismo en México, en Inglaterra había 250,000 trabajadores en los telares, en las grandes maquinarias que en aquella época ya estaban pues inventadas por los ingleses, y aquí en México en la misma década, en los años 30 de 1800, el número de obreros textiles era apenas de 8,741 para una población de aproximadamente 3 millones de personas, en su mayoría indígenas y mestizos, aunque también ha habido negros y ha habido de otras razas, asiáticos, pero pues la inmensa mayoría hemos sido indígenas y mestizos. O sea, eso demuestra la enorme diferencia que había, y entonces los salarios, pues dice aquí que eran muy buenos, de 2 pesos con 50 centavos o de 3 pesos semanarios para quienes trabajaban en la maquinaria industrializada, porque otra cosa era para los que trabajaban en los telares más familiares, algunos de los cuales todavía mantenían la costumbre de trabajar así casi que por la comida. Pero estaba instaurada el trabajo de la jornada laboral de 11 horas y media. Así es, la jornada laboral era variable según los centros de trabajo. En la mayoría tenían esta jornada, sobre todo en las industrias más modernas textiles, pero había otras tradicionales más atrasadas, sobre todo en el interior de la República, con jornadas que iban de 14 a 15, 16 horas diarias. También es importante señalar que durante todo el siglo XIX
México mantuvo una gran diferencia en el desarrollo con Inglaterra, Francia, Holanda, que eran los 3 países más avanzados, tanto por el desarrollo de sus industrias como del comercio. Hay que decir algo que no hay que olvidar nunca. Inglaterra se convirtió en una gran potencia, igual que Francia, y Holanda, no solo por la modernización de su industria, por el desarrollo de su proletariado, sino también por la explotación que hizo del resto del mundo. Es decir, son 2 explotaciones, no es una. Y nosotros tuvimos una subexplotación del trabajo interno. Entonces, ¿por qué? Porque siempre la presencia del capital extranjero estuvo en los sectores de la economía más desarrollados del país. Es decir, si en México en 1825, después de la independencia, la industria textil tiene desarrollo, ahí se presenta el capital extranjero. Si hay desarrollo en la industria minera, ahí se presenta el capital extranjero. Si nace ya tardíamente, hacia 1850, el ferrocarril, es con el capital extranjero. El capital financiero por lo general también es extranjero. El comercio más importante que México va a tener va a estar dominado también por el capital extranjero. Entonces, digamos que el capitalismo inglés, el clásico, tenía una doble gracia, de tener muy desarrollada su industria propia y interna, un proletariado muy grande, como bien lo apuntaba nuestra amiga Lourdes, pero también explotaba el resto del mundo, explotaba la India, que era su colonia, explotaba muchos países que eran también sus colonias, aunque no al viejo estilo, sino a través del comercio, dominaba a muchos países e imponía condiciones también a esos países. No creamos nada más que solo se limitaban a comercializar sus influencias de los ingleses, no, los ingleses fueron decisivos para que se destruyera el primer país industrial de América Latina, que iba a ser Paraguay. Lo destruyeron ellos, como bien lo narra Galeano. Y luego, en el caso mexicano, ellos empezaron a imponer condiciones para que también nuestro país se subdesarrollara. Entonces los ingleses, los franceses, los holandeses fueron imponiendo al mundo estas condiciones. Y también desde 1823 nace la doctrina Monroe, no lo olvidemos. Estados Unidos nace del gran desarrollo y rápidamente va a lograr hacia 1823 ser una potencia muy importante, y la doctrina Monroe no es otra cosa que América para los americanos, que quería decir todo el continente de América para los Estados Unidos, para ser más claros a qué se referían, exigiendo la no intervención de las potencias europeas. Esto fue siempre una contradicción, y la doctrina Monroe va a ser algo que prevalezca hasta nuestros días, de tal suerte que de ser un capitalismo, digamos, débil en 1823, el norteamericano, frente al inglés, frente al francés, va a ir creciendo, y ya hacia finales del siglo XIX se va a convertir en un imperialismo tan importante o más, sobre todo para México por la cercanía, que los imperios de Europa. Entonces, estas condiciones que nos van a imponer también los europeos, se va a reflejar en esto que nos dice nuestra amiga Lourdes. Bueno, nosotros vamos a tener una industria textil que la mayoría de la industria textil es atrasada, pero un sector es muy adelantado, y va a ser precisamente, como nos decía nuestra amiga Lourdes, con la industria desarrollada a base del impulso del vapor, pero va a ser un sector minoritario. Entonces, también al interior de nuestro país se va a reproducir, digamos, esta desigualdad. Sectores vinculados con el capital extranjero avanzados, y sectores vinculados con la economía nativa atrasados. Entonces nosotros efectivamente, como bien recordaba Lourdes, nuestra composición étnica hacia 1900 es predominantemente indígena y campesina. La mayoría de la gente trabajaba en el campo. La Revolución Mexicana, como todos recordamos, se hace con campesinos principalmente, ¿no? Y la industria, que ya va a jugar un papel muy importante, y el comercio también, estará principalmente en las ciudades, en donde predominarán los mestizos. Y luego las migraciones extranjeras son muy interesantes, porque así como Estados Unidos y América Latina y a Cuba llegaron los negros, en México también, en los estados de Veracruz y Guerrero. Nada más que en México los negros nunca fueron segregados, ellos se integraron a nuestra sociedad, y en